Solía pensar que había educado bien a mi hija. Trabajé duro, hice sacrificios y siempre traté de dar un buen ejemplo. No era la madre perfecta, ¿quién lo es? Pero hice todo lo posible por enseñarle a Emily la responsabilidad, la disciplina y el valor del dinero. Resulta que, en algún punto del camino, ella decidió que esas lecciones no le aplicaban. Emily no era una niña mala, era inteligente, decidida y estaba llena de ambición. Pero también era terca, y con el tiempo, esa terquedad se convirtió en un sentido de derecho. Tal vez debía haberlo previsto la forma en que siempre esperaba que yo arreglara sus problemas, la manera en que ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de presupuestos, o cómo asumía que las cosas simplemente se solucionarían sin mucho esfuerzo de su parte. Aún así, creí que maduraría. Pensé que la vida le enseñaría lo que yo no pude. Me equivoqué. Todo comenzó cuando fue aceptada en una universidad privada fuera del estado. Por supuesto, estaba orgullosa de ella, pero también era realista. La matrícula era exorbitante y, incluso con algunas becas, necesitaría préstamos. La senté, le mostré las cifras y le sugerí una opción más asequible, como esa excelente universidad estatal a solo un par de horas de distancia. Se burló de la idea. «Mamá, trabajé tan duro para esto. Siempre me dijiste que soñara en grande, y ahora quieres que me conforme». Yo no quería que se conformara, quería que fuera inteligente, pero Emily tenía esta fantasía de la experiencia universitaria perfecta, y nada de lo que decía la hacía cambiar de opinión. Así que fue. Sacó préstamos que no necesitaba para cosas que no requería: apartamentos lujosos fuera del campus, ropa de diseñador, planes de comida costosos. Cada vez que le recordaba suavemente que tuviera cuidado con el dinero, me lo descartaba. «Relájate, mamá. Todo bien. Lo pagaré cuando me gradúe». Lo dejé pasar. Era adulta. Tenía que tomar sus propias decisiones, pero yo la vigilaba a la distancia. Las peticiones de dinero comenzaron aproximadamente un año después. «Hola, mamá. Mi renta subió y necesito un poco más este mes». «Hola, mamá. Me inscribí en un programa de estudios en el extranjero. Va a ser increíble, pero necesito un depósito para la próxima semana». Cada vez la ayudé, dentro de lo razonable. Nunca di más del que podía permitirme, y siempre le recordaba que el dinero no era ilimitado. Ella suspiraba, me decía que me preocupaba demasiado y seguía adelante. Cuando se graduó, Emily había acumulado más deuda de préstamos estudiantiles de la que yo podía tolerar. Obtuvo un título en comunicación, no precisamente el campo más lucrativo, y no tenía un plan real más allá de encontrar un gran trabajo. «No te estreses, mamá. Todo el mundo tiene préstamos, es normal». Luego volvió a casa. Me aseguró que era temporal. Pero pasaron meses, y las ofertas de trabajo no llegaban como ella esperaba. Tuvo entrevistas, claro, pero ninguna pagaba lo que ella creía merecer. «Quieren que empiece ganando 45,000. Se burló una tarde, desplomándose en el sofá. «Eso apenas alcanza para vivir». Mordí mi lengua. 45,000 era más de lo que yo ganaba a su edad, pero sabía que decir eso solo provocaría una discusión. Así que seguí esperando la llamada de atención, el momento en que se diera cuenta de que tenía que ajustar sus expectativas. Cuando se pusiera seria, aceptara el mejor trabajo que pudiera encontrar y trabajara para ascender, como todos nosotros. Pero nunca llegó. En cambio, una noche, mientras recogíamos la mesa después de cenar, soltó una bomba. «Entonces, ¿cuándo vas a pagar mis préstamos?» Me reí, pensando que estaba bromeando, pero Emily no reía. «Hablo en serio», dijo cruzándose de brazos. «Eres mi mamá, es tu responsabilidad. Los padres ayudan a sus hijos. No me dejarías ahogarme en deudas, ¿verdad?» La miré, tratando de procesar lo que acababa de oír. No estaba pidiendo ayuda, la esperaba. Creía sinceramente que yo le debía eso. Fue en ese momento cuando comprendí algo. Emily nunca había aprendido realmente la responsabilidad.
Nunca había enfrentado una verdadera dificultad. Nunca tuvo que trabajar por algo sin una red de seguridad. Y ahora, pensaba, yo era esa red. No tenía idea de lo que se avecinaba. Bajé mi tenedor lentamente, intentando asimilar lo que Emily había dicho. La descaro. El absoluto sentido de derecho. ¿Esperas que pague tus préstamos?, repetí, asegurándome de no haberlo malinterpretado. Emily puso los ojos en blanco, como si yo fuera deliberadamente lento. Sí, mamá. Quiero decir, tú puedes pagarlos. Hizo un gesto abarcando el comedor, como si mi modesta y bien cuidada casa fuese prueba de una riqueza interminable. Siempre dijiste que querías que tuviera una vida mejor que la tuya, pues así es como lo consigues. Exhalé lentamente, manteniendo mi voz tranquila. Emily, tú firmaste esos préstamos. Sabías en lo que te metías. Ella se burló. Sí, porque me dijiste que la deuda estudiantil era normal. Pensé que me ibas a ayudar con eso. ¿No es eso lo que hacen los buenos padres? Ah, ahí estaba. La carta de la culpa. Empujé mi silla y me puse de pie, llevando mi plato al fregadero. Ya te he ayudado, Emily. Más de lo que te imaginas. Ella cruzó los brazos. Oh, vamos. Actúas como si te estuviera pidiendo $1,000,000. No es tanto, solamente 120,000. Casi se me cae el plato. ¿120,000? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Relájate. Tienes el dinero. Que yo lo tenga o no, ese no es el punto, le repliqué. Tú fuiste quien sacó esos préstamos, no yo. Emily soltó una risa exasperada, sacudiendo la cabeza como si yo fuera una anciana despistada, que simplemente no lo entendía. Simplemente no quieres ayudar. Eres egoísta. Siempre has sido egoísta. Algo dentro de mí se rompió. Me giré para enfrentarla por completo, con las manos aferradas al mostrador. ¿Egoísta? Mi voz era baja, pero ella se encogió. No tienes idea de lo que significa esa palabra. La expresión de Emily se endureció. Podrías facilitarme la vida, pero no lo haces. Tú decidiste no hacerlo. Eres una bruja sin corazón, mamá. Esas palabras dolieron. No porque fueran ciertas, sino porque no lo eran. Porque había sacrificado tanto por ella, una y otra vez, y ella no tenía idea. Porque había planeado su futuro de maneras que ella jamás se molestó en ver. Y en ese instante, tomé mi decisión. Exhalé despacio, conteniendo mi enojo. Está bien, Emily. Si crees que soy tan despiadada, hablemos de algo que aún no te he dicho. Ella arqueó una ceja, con los brazos aún cruzados, como preparándose para otra reprimenda. Me giré, caminé hasta mi escritorio en la esquina de la habitación y saqué una carpeta. Una carpeta sencilla y discreta que había guardado por más de una década. Cuando regresé, la puse sobre la mesa y se la deslicé. ¿Qué es esto?, preguntó, mirándola con recelo. Tu fondo fiduciario, dije con simpleza. Su postura se enderezó. ¿Mi qué?, asentí. El que he estado aportando desde que tenías 10 años. El que siempre estuvo destinado a ayudarte después de la universidad. Los dedos de Emily se movieron hacia la carpeta, pero puse mi mano sobre ella, deteniéndola. Hay suficiente dinero en aquí para liquidar cada centavo de tu deuda, continué, observando cómo sus ojos se abrían con emoción. Y planeaba dártelo como un regalo, sin condiciones. Su boca se abrió, lista para darme las gracias, quizás hasta para disculparse, pero yo aún no había terminado. ¿Pero ahora? Solté una risa suave y sin humor. No, ya no. El color se esfumó de su rostro. ¿Qué? Me incliné un poco. ¿Quieres llamarme bruja sin corazón? Está bien, puedo serlo. Pero este dinero, no verás ni un centavo hasta que te lo ganes, hasta que aprendas a tener respeto. Ella tartamudeó, con la cara retorcida por la ira. Eso no es justo. La miré fijamente. Y tampoco lo es esperar que tu madre limpie tus desastres.
Se quedó allí, atónita, mientras recogía la carpeta y me alejaba, dejándola con la cruda realidad de sus propias decisiones. Emily no me habló durante 2 días después de nuestra discusión. Caminaba por la casa, abriendo puertas de golpe, haciendo comentarios pasivo-agresivos en voz baja y comportándose como una adolescente malhumorada, en lugar de una mujer adulta con un título universitario. La dejé en ese estado. Si pensaba que haciendo un berrinche lograría que me sintiera culpable y le entregara el dinero, estaba muy equivocada. Al tercer día, ella se quebró. Yo estaba en la cocina preparando café cuando entró, con la voz teñida de una dulzura forzada. «Buenos días, mamá». No me giré. «Buenos días». Se apoyó en el mostrador, observándome con atención. Entonces, he estado pensando. Tomé un sorbo de mi café. Eso es bueno. Pensar es importante. Ella se tensó, pero siguió. Quizás exageré la otra noche. Estaba estresada, ya sabes. La deuda, la búsqueda de trabajo. Es mucho. Finalmente la miré, levantando una ceja. Ajá. Emily esbozó su mejor sonrisa de hija dulce. Y ahora entiendo perfectamente de dónde vienes. Quieres que sea responsable, que me gane el dinero, ¿verdad? No dije nada, esperando que llegara al grano. Entonces, continuó, se me ocurrió un compromiso. ¿Qué tal si tú pagas la mitad de mis préstamos? Yo me encargaré del resto. De esa manera sigo siendo responsable, pero tampoco me ahogo en deudas para siempre. La miré largamente. Luego dejé mi taza sobre la mesa con un suave tintineo. ¿No? Su expresión se iluminó momentáneamente. ¿Qué quieres decir, no? Eso es justo. Crucé los brazos. El problema sigue siendo el mismo, Emily. En realidad, no estás asumiendo la responsabilidad. Estás tratando de regatear para salirte con la tuya. La respuesta es no. Y así, en ese instante, la falsa dulzura se desvaneció. Sus ojos se endurecieron y se burló. «¿Te gusta esto, verdad?», soltó. «Te gusta tener poder sobre mí, hacerme sufrir». Exhalé despacio. «Esto no se trata de poder, Emily. Se trata de responsabilidad. Tú te metiste en este lío y puedes salir de él por ti misma». Ella negó con la cabeza, incrédula. «No puedo. Ese es justamente el problema. ¿Sabes cuánto interés tienen esos préstamos? Me llevará décadas pagarlos. Tú tienes el dinero ahí y simplemente eliges dejarme sufrir». Me negué a dejar que me arrastrara a otra discusión a gritos. Esta conversación se acabó. Emily salió furiosa, pero no había terminado de pelear. La siguiente fase de su guerra contra mí. Armar a la familia como arma. Comienza la campaña de difamación. Debí haber sabido que correría directo a mi hermana, Claire. La llamada llegó esa misma tarde. ¿En serio vas a dejar que tu propia hija sufra así?, preguntó Claire en cuanto contesté. Suspiré. Hola para ti también, Claire. Ella ignoró mi sarcasmo. Emily está destrozada. Me contó todo. El fondo fiduciario, las condiciones que le pusiste. Las condiciones, muy razonables, interrumpí. Claire resopló. Es joven, cometió errores, pero esto es extremo, ¿no crees? Me llevé la mano al puente de la nariz. Claire, cuando tenías 25, ¿es que mamá y papá acudieron a resolver tus problemas financieros? Silencio. Tomaré eso como un no, dije. Emily tuvo todas las oportunidades para tomar decisiones más inteligentes, y las ignoró. Si la rescato ahora, ¿qué le impide cometer errores aún mayores después? ¿Se supone que debo pagarle su deuda de tarjeta de crédito después? ¿Su hipoteca? ¿Dónde termina? Claire suspiró. Siempre has sido terca. Y tú siempre has sido demasiado blanda, repliqué. Al final de la llamada, Claire no estaba contenta conmigo, pero al menos entendió de dónde venía mi posición. Eso no impidió que Emily tratara de reclutar a más aliados, sin embargo. Luego se dirigió a mi hermano, Greg, y después a mi madre, quien siempre había tenido un punto débil por su única nieta.
Emily armó una historia sobre cómo ella intentaba ser independiente, pero que yo la estaba castigando en lugar de ayudarla. Mamá me llamó, con voz cargada de preocupación. «Está tan estresada, querida», murmuró. «¿No hay algo que puedas hacer para aliviarle la carga?» Apreté los dientes. «Sí, mamá. Estoy haciendo algo. Le estoy enseñando a valerse por sí misma». «Dice que ni siquiera le hablas del tema», dijo mamá con cautela. Casi me río. «Oh, hemos hablado, claro. Simplemente no le gusta mi respuesta». Mamá suspiró, comprendiendo al fin. «Entonces, ¿cuál es tu plan?» Miré la carpeta en mi escritorio. El fondo fiduciario al que Emily no tenía acceso. Ella podrá tener el dinero cuando demuestre que lo merece. Ese es el plan. Mamá emitió un sonido pensativo. Supongo que un poco de lucha forja el carácter. Exacto. El llamado de atención de la realidad. Mientras tanto, Emily estaba aprendiendo lo brutal que podía ser el mundo real. Después de semanas de búsqueda, consiguió un trabajo de marketing de nivel inicial 1, que pagaba muy por debajo de lo que ella había imaginado para sí misma. Se mostró disgustada, pero lo aceptó. No tenía opción. El alquiler, los pagos del carro, los servicios, todos esos gastos de los que le había advertido ahora la golpeaban como un tren de carga. Se quejaba constantemente de lo injusto que era todo, de lo difícil que era la vida cuando realmente tenías que pagar por las cosas. Yo escuchaba, asentía, sentía compasión, pero nunca ofrecía ayuda. Entonces, una tarde, volvió a casa luciendo completamente agotada. Se desplomó en el sofá, mirando al techo. «Esto es horrible», gimió. «Bienvenida a la adultez», dije sin dureza. Ella giró la cabeza para mirarme. «¿Cómo lo hiciste?» Me encogí de hombros. «Trabajé. Hice un presupuesto. No gasté el dinero que no tenía». Emily tragó saliva. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando al techo como si en él se encontraran las respuestas que buscaba. Luego, con la voz más tenue, dijo: «Creo que la he cagado». Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi una verdadera autoconciencia en sus ojos. Ni enojo, ni derecho, solo una realización. Asentí. «Sí, pero eso no significa que no puedas arreglarlo». Ella exhaló de forma temblorosa. «¿Cómo?». Sonreí. «Eso depende de ti, niña». No le gustó esa respuesta, pero por primera vez no discutió. Progreso. El punto de quiebre de Emily llegó una noche cuando entró por la puerta principal luciendo totalmente derrotada. Su maquillaje estaba corrido por el llanto, su blusa arrugada como si hubiera estado tirando del dobladillo por el estrés. Y ni siquiera se molestó en quitarse los tacones antes de desplomarse en el sofá. Dejé mi libro y esperé. Permaneció en silencio durante un largo rato, simplemente mirando al techo. Finalmente, con una voz tan baja que apenas la reconocí, susurró: «Me despidieron». Eso captó mi atención. Me senté derecho. ¿Despidieron? Ella sollozó y se secó las mejillas. Dijeron que no cumplía las expectativas, que me faltaba iniciativa y no manejaba bien las críticas. Soltó una risa amarga. «Básicamente, soy pésima en mi trabajo». Suspiré. «Emily, lo siento». Y lo sentí de verdad, pero no iba a endulzar las cosas. ¿Qué pasó? Se quitó los tacones y los arrojó al suelo. Supongo que no me esforcé lo suficiente. Odiaba ese trabajo. Pagaba una miseria, mi jefe era una pesadilla, y la mitad del tiempo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Pero aún así, tragó saliva. No pensé que realmente me despedirían. Pude ver el pánico asomándose, la realización de que estaba sin trabajo, aún ahogada en deudas, y sin un plan B. Estaba oficialmente atrapada. Me incliné, apoyando mis brazos sobre las rodillas. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?». Emily vaciló, y por un segundo pensé que iba a pedirme dinero de nuevo, pero me sorprendió. No lo sé», admitió. «Pero sé que no puedo vivir así para siempre».
Ese fue el momento. El mismo momento que había estado esperando. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón. Saqué la misma carpeta que había exhibido frente a ella semanas atrás y la coloqué sobre la mesa de café frente a ella. Ella parpadeó, como si la carpeta pudiera explotar. ¿Qué es esto? Me senté de nuevo. Tu fondo fiduciario. Se le cortó el aliento. ¿Estás? Espera. Pensé que dijiste... Dije que no verías ni un centavo hasta que aprendieras responsabilidad. Interrumpí. Y por primera vez, creo que lo estás entendiendo. Tragó saliva. Sus manos temblaban como queriendo alcanzar la carpeta, pero temía que desapareciera si lo hacía. Pero antes de abrirlo, continué. Necesitas entender algo. La miré fijamente, asegurándome de que realmente me escuchara esta vez. Esto no es un pase libre. Deberás tomar cursos de educación financiera. Tendrás que trabajar en otro empleo, cualquier empleo, y realmente esforzarte esta vez. Utilizarás este dinero sabiamente, y si oigo siquiera que malgastaste un solo centavo en algo estúpido, se acabó. Emily asintió tan rápido que pensé que se le iba a caer la cabeza. Te lo juro, mamá. Haré lo que quieras. Seré más lista. Ahora lo entiendo. Le deslicé la carpeta. Entonces, ábrela. Con manos temblorosas, la abrió y hojeó los papeles. Sus labios se separaron mientras sus ojos recorrían las cifras. De repente, soltó un ruido ahogado y se tapó la boca con la mano. ¡Mamá! Su voz se quebró. Esto es más de lo que cubren mis préstamos estudiantiles. Sonreí levemente. Por supuesto que lo es. No estaba ahorrando solo para la universidad. Estaba ahorrando para ti, para tu futuro. Se llenaron los ojos de lágrimas. No me lo merezco. Me encogí de hombros. Tal vez no antes, pero ya vas en camino. Emily soltó una risa entrecortada y se secó las lágrimas. Era una mocosa, ¿no? Oh, insoportable, le bromeé. Por primera vez en años, ambas reímos. Miró de nuevo los papeles. Su expresión se suavizó en algo que hacía tiempo no veía, humildad. Haré las cosas mejor, susurró. Yo lo creí. Durante los meses siguientes, vi cómo Emily se transformaba poco a poco. Al principio estaba insegura, casi temerosa de que cambiara de opinión y me quitara el fondo fiduciario. Andaba con cuidado, excesivamente cortés, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero yo no cedí. Las condiciones que establecí eran firmes y ella lo sabía. Primero se inscribió en cursos de educación financiera, al principio de mala gana, pero luego con verdadero interés. Una noche, incluso llegó a casa emocionada, agitando un cuaderno lleno de estrategias de presupuesto. ¿Sabías que existe algo llamado el método de la bola de nieve para pagar deudas? Preguntó mientras se desplomaba en el sofá. Sonreí con suficiencia. Vaya, ¿quién lo diría? Emily puso los ojos en blanco, pero ya no había malicia en ese gesto. Sí, sé que ya lo sabías, pero yo no lo sabía, dudó. En realidad es bastante inteligente. Poco a poco, dejó de actuar como si el mundo le debiera algo. Consiguió otro trabajo, esta vez en una firma de marketing mediana. No era glamoroso, pero realmente se esforzó esta vez. En lugar de quejarse por la carga laboral, se quedaba hasta tarde para mejorar sus habilidades. Incluso empezó a ahorrar una parte de su sueldo en lugar de gastarlo todo en ropa y comida para llevar. Una noche, entró en la cocina con el portátil en mano. Bueno, he hecho un plan. Le levanté una ceja. ¿Un plan? Ella asintió y colocó el portátil frente a mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, en la que claramente había dedicado mucho tiempo. Este es mi cronograma de pagos para mis préstamos estudiantiles. Estoy usando el fondo fiduciario para la mayor parte, pero decidí dejar una porción y pagarla yo misma. Ya sabes, solo para demostrar que puedo hacerlo. Parpadeé. Eso no era lo que esperaba. No tienes que hacerlo, dije con cautela. Ella me dio una pequeña sonrisa. Lo sé, pero quiero hacerlo.
El orgullo se infló en mi pecho, pero mantuve mi expresión neutral. Esa es una decisión muy madura. Ella refunfuñó. No suenes tan sorprendida. Me reí y apreté su mano. No es que me sorprenda, Emily. Estoy orgullosa de ti. Sus ojos brillaron por un segundo, pero luego parpadearon. Sí, no te pongas tan sentimental. Ambas reímos, pero en ese momento, supe. Ella finalmente había crecido. Un año después, Emily se mudó 6 meses después de aquella conversación. Ahorró, encontró un apartamento razonable dentro de su presupuesto e incluso negoció un salario más alto en su trabajo. Cuando me dijo que se iba, parecía nerviosa como si yo le suplicara que se quedara. En cambio, la abracé fuertemente y le susurré. ¿Estás lista? Ella sollozó. Creo que sí. Y lo estaba. Un año después de aquella fatídica discusión, nos sentamos en un café poniéndonos al día con un café. Esta vez, Emily pagó por ambas. Al menos eso puedo hacer, bromeó. Se veía diferente ahora, no solo mayor, sino más sabia. Habló sobre su futuro, sus metas, y por primera vez, no mencionó a nadie que viniera a salvarla. Mientras sorbíamos nuestras bebidas, exhaló profundamente. ¿Sabes? Solía pensar que eras la villana. Sonreí. Yo era la villana. ¿Recuerdas que me llamaste bruja sin corazón? Ella gimió, escondiendo su rostro entre las manos. No me lo recuerdes. Fue horrible. Me encogí de hombros. Estabas aprendiendo. Me miró con algo tierno y genuino en los ojos. Gracias por no ceder. Lo necesitaba. Le estreché la mano. Sabía que lo entenderías. Ella sonrió. Esta es la historia de cómo, a pesar de las dificultades y los errores, Emily finalmente aprendió a valerse por sí misma, y de cómo yo, como madre, le enseñé que la verdadera ayuda solo llega cuando uno se esfuerza y asume la responsabilidad de sus actos.